Probablemente usted ha oído hablar de las noticias falsas. En realidad, para decirlo mejor, de la preocupación que suscitan las noticias falsas o lo que se denomina noticias falsas, por el efecto que pueden tener en las opiniones y a partir de esas opiniones en las decisiones que toman las personas. Hay quien ha sostenido ya a estas alturas que este puede ser uno de los riesgos más grandes que enfrenten las democracias en nuestros días, en la actualidad, por el efecto, insisto, que pueden tener estas noticias falsas en las decisiones de la ciudadanía y por ende en los procesos electorales. También usted se habrá dado cuenta que las noticias falsas se han convertido en un instrumento para, por decirlo de alguna manera, intentar explicar derrotas electorales o derrotas en procesos electorales sin tener que asumirlas, sin tener que hacerse responsable y reconocer propiamente la derrota. Más bien se atribuye el suceso indeseado, en este caso perder una elección o perder una votación en general, a el efecto de las noticias falsas. Se le echa, como diríamos en un lenguaje más coloquial, la culpa a otro. Ahora, quisiera referirme a algo que ha venido pasando en relación a este tema en el último tiempo en nuestro país y que dice relación con lo que nos han informado algunas autoridades de gobierno en el sentido de que están desarrollando iniciativas y proyectos para combatir las noticias falsas. Inicialmente uno podría decir o podría considerar que es algo bueno, positivo para la sociedad y para el orden institucional. Lo grave es que mirado con calma, lo que hay detrás de esos proyectos e iniciativas parece más bien un intento de controlar a los medios de comunicación, de afectar la libertad de prensa. La libertad de prensa es un derecho muy importante, probablemente de los más importantes para la convivencia democrática. Es, como se suele afirmar, un derecho vinculado a la libertad de expresión y por lo mismo a lo que se suele denominar los derechos del pensamiento libre, es decir, aquellos que dicen relación con la capacidad del ser humano de pensar por sí mismo y de expresar esas ideas, esas opiniones, esos pensamientos. Por lo mismo, y como ya habrá intuido, es un derecho que está muy vinculado a lo más profundo y esencial de la dignidad humana, de la condición propiamente humana y del respeto a su conciencia. Pero no se trata de un derecho que sea únicamente individual o que se respete por garantizar la conciencia, la dignidad, que ya serían, insisto, de las cuestiones más fundamentales a garantizar por un orden jurídico. No, la libertad de expresión y la que nos interesa en este momento, la libertad de prensa, tienen un fuerte y fundamental contenido, además, político. Efectivamente, si se quiere controlar al poder público, si se quiere controlar al gobierno, cualquiera que sea el nombre o las características de quien lo ejerzan, una de las piedras fundamentales o de los elementos fundamentales para hacerlo es el respeto efectivo y la garantía efectiva de la libertad de prensa. En este sentido, hay una larga historia de intentos de las autoridades políticas por controlar a la prensa. Quizás quien lo ha planteado de una manera más brillante y gráfica al referirse a lo que hacen los regímenes totalitarios ha sido George Orwell en su famosa novela 1984, cuando ha aludido ya ni siquiera a los intentos de controlarla, sino que a la construcción o edificación de un ministerio de la verdad, encargado de regir todo lo que se sabe, lo que se piensa, lo que se informa, etc. Parece exagerado, podría decir uno, no, pero esa es una visión distópica propia de un literato o más bien de una película. No es tan exagerado si uno piensa la experiencia o revisa los antecedentes históricos de la experiencia marxista en los totalitarismos en la Unión Soviética y en los países que estaban detrás de la llamada cortina de hierro. Uno se encuentra con el tratamiento a la diferencia de opinión como disidencia, considerada como prácticamente una actitud o un comportamiento contrario al orden del país, virtualmente antipatriótico, y que debe ser corregido. ¿Recuerda usted cuando se hablaba de los campos de reeducación o de que las personas debían ser reeducadas para que fueran liberadas de las ideas incorrectas? Bueno, esa visión, esas ideas tienen mucho que ver con los incentivos o con los intentos por controlar a la prensa. En este sentido, es
se trata, por decirlo en términos históricos, de un planteamiento antiguo vestido de ropajes nuevos, con un argumento nuevo. Ahora las noticias falsas, lo que se nos está diciendo es una historia antigua, que el gobierno quiere o que los gobiernos quieren controlar a la prensa. ¿Qué hemos aprendido para defender a la prensa, para defender la libertad de las personas? Porque, insisto, cuando se defiende la libertad de prensa no se defiende algo que le interese solo a los medios de comunicación o que le interese solo a los periodistas. Se defiende algo que nos interesa a todos, porque se defiende nuestra libertad en lo que nos hace más propiamente humanos, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y de enjuiciar y decidir por nosotros mismos. En la defensa de la libertad de prensa está, insisto, involucrada íntimamente la defensa de la conciencia individual y de la dignidad del ser humano. Ahora, ¿qué hemos aprendido, decía, como Occidente para defender la libertad de prensa? Primero, que los sistemas de control que se establezcan, los sistemas de regulación de la prensa, deben funcionar fundamentalmente en esquemas que operen, como se dice en derecho, ex post y no ex ante, es decir, que operen respecto de lo que ya se dijo o se informó, no que construyan mecanismos de censura previa, y por ende, que operen una vez que las cosas se dijeron o que la información ya circuló. Se trata, por lo tanto, de hacer responsables, como somos todos, dentro de un orden jurídico libre, de nuestros actos, pero una vez que ya se realizaron, para evitar la tentación de filtrar primero. Segundo, que esos sistemas de control deben estar preferente y fundamentalmente en manos de quienes están encargados de defender el respeto a los derechos y al orden jurídico, es decir, de los jueces. Un elemento fundamental del asalto sobre la libertad de prensa consiste habitualmente en entregar las atribuciones de control, sea al gobierno mismo, sea a entidades especiales, particulares, consejos, etcétera, creados ad hoc para recibir o para desarrollar alguna tarea en esa materia. Eso es lo que hemos aprendido que debe ser reemplazado fundamentalmente por tribunales de justicia. Los órganos ad hoc, si es que los hay, deben tener atribuciones claramente delimitadas y el ideal, y eso también ha costado tiempo, pero ha sido muy importante ese aprendizaje, es que estén sujetos a la supervisión de tribunales. En el fondo, que sean los jueces y no el gobierno quien controle y haga efectivas esas responsabilidades. Y lo tercero que hemos aprendido y que quizás es de las cosas más importantes es que si queremos garantizar efectivamente la libertad de prensa, no se le puede exigir a los medios que digan solo la verdad. El estándar para validar si lo que un medio hizo está bien o mal no es exigirle que en todos casos diga solo aquello de lo que tiene certeza o que hable solo, por usar una metáfora, cuando está seguro de estar diciendo la verdad. Eso que podría parecer racional o razonable y que a veces se esgrime como la exigencia que se debería plantear, pensado con cuidado, supone la muerte de la libertad de prensa. En efecto, si usted lo considera con detención, se dará cuenta que si yo exijo para que alguien pueda hablar, que esté seguro de que lo que está diciendo es cierto, en la práctica le impido hablar. Porque va a poder decir muy pocas cosas. Certeza, en rigor se tiene de muy poco antes de poder decirlo. La circulación de las ideas, el libre intercambio de ellas, supone muchas veces que se dicen cosas de las que no se está seguro, que son aproximaciones tentativas, opiniones, etc. Por ende, si uno quiere permitir la verdadera libertad en materia de expresión y la verdadera libertad en materia de libertad de prensa y de medios, no puede exigir que se diga siempre la verdad. Y por eso los estándares internacionales en esta materia son solo castigar cuando alguien dice algo y sabe que es mentira. O, para decirlo en términos simples, cuando se dice algo a sabiendas de que no es verdad. Por eso lo que se exige es que se chequee, que se intente verificar, que se busque razonablemente evitar decir algo incorrecto o indebido. Pero no se exige, insisto, porque no se puede exigir que se hable solo cuando se tiene certeza. Si se hace eso, se llega a lo que es más fácil de controlar, porque entonces
los medios de prensa se convertirían, y usted ya lo adivinó probablemente, en meros repetidores de las declaraciones oficiales o de las conferencias de prensa, no podrían decir mucho más. Se acabaría el libre tráfico de las ideas, se acabaría el libre intercambio de opiniones. ¿Se imagina usted, por ejemplo, que a Cristóbal Colón se le hubiera exigido, para poder hablar y expresar su idea, estar seguro de su planteamiento? En un momento en que todos o la gran mayoría pensaba que la Tierra era plana, o que si no era plana, era, al menos no era redonda o un esferoide, como técnicamente correspondería decir. Piénselo respecto de la gran mayoría de los inventos, la gran mayoría de los descubrimientos, la gran mayoría de los avances científicos. En algún momento quien los sostuvo, quien los planteó, fue contra la convicción dominante. Dijo algo que originalmente fue considerado a lo menos un error grave. ¿Se imagina que hubiera existido un Ministerio de la Verdad? Que alguien, una autoridad pública, hubiera tenido la atribución para decir: eso no puede ser dicho, eso no puede ser comunicado, eso no puede ser escrito, eso no puede ser divulgado. Bueno, esa es la tentación totalitaria. Esa tentación totalitaria se suele ocultar, porque dicha abiertamente es fácil de detectar y fácil de combatir. Se suele ocultar, decía, de defensa de la verdad, de defensa de ciertas ideas o de defensa de ciertos grupos. ¿Recuerda usted las frases que apuntaban en la época de, como ya mencionábamos, de la cortina de hierro, de la defensa del pueblo, de la defensa de los intereses del partido, etcétera? Bueno, es lo mismo. Lo que se ha hecho ahora para ir sobre la libertad de prensa es invocar un cierto derecho a la información y decir: no, lo que yo estoy tratando de hacer cuando desarrollo estos intentos o estos proyectos que buscan restringir la capacidad de los medios de hacer lo que corresponde que hagan, no es atentar contra ellos, es defender que las personas reciban la información que deben recibir. ¿Que deben recibir según quién? ¿Quién es ese que está en condiciones de decidir qué es lo que cada uno debe recibir? ¿No prefiere usted, si le dan a elegir, pensando desde su libertad y desde su propia dignidad, en seleccionar usted qué es lo que quiere recibir? ¿No le parece que es más simple velar porque el sistema sea lo más abierto posible y se den la mayor cantidad de opiniones posibles? ¿No es eso lo que se ha logrado, entre otras cosas, gracias a las nuevas tecnologías y a la capacidad que tenemos todos? Esta columna es una demostración de ello, de hablar y de emitir opiniones por plataformas distintas y de maneras distintas. ¿No está ahí una de las herramientas de defensa de la libertad más importantes en nuestros días? Mucho más, por cierto, que la intervención de un organismo estatal que nos diga qué podemos pensar o no podemos pensar, en la medida en que nos dice qué información podemos recibir y qué información no podemos recibir. Se pueden decir muchas cosas, se puede afirmar que se está defendiendo la libertad o los derechos, pero lo cierto es que cuando el gobierno o la autoridad pública o alguien en general se arroga la atribución de determinar qué es lo que podemos recibir de información y qué no, se arroga la atribución de determinar qué es lo que podemos saber y qué no, en realidad lo que está pasando no es que nos estén defendiendo nuestros derechos, no es que se esté resguardando nuestra libertad, ni la de la prensa, por cierto. Lo que está pasando es que de a poco se está instalando entre nosotros un Ministerio de la Verdad. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.